Después de preparar la cena para 14 familiares, mi cuñado me dio una palmada en la espalda y bromeó: «Toda familia necesita un remate». Mi hija se rió y me llamó «toalla de papel mojada», y mi esposa añadió: «Es como un Roomba, silencioso, programable y solo útil cuando hay un desastre». Todos se rieron mientras yo simplemente sonreía. Ayer, mi esposa y su madre aparecieron en mi puerta llorando y rogándome que hablara. Entonces, ayer, mi esposa Stephanie y su madre Francis aparecieron en la puerta de mi departamento, con rímel corriendo por sus rostros, rogándome que hablara. Pero para entender cómo llegamos allí, tenemos que remontarnos al pasado sábado por la noche, cuando finalmente me di cuenta de que había sido el chiste ambulante de la familia durante los últimos 15 años. Siempre he sido la cocinera de nuestra familia, es cosa mía. Ya sabes, mientras todos los demás se sientan mirando sus teléfonos, yo estoy en la cocina preparando una comida de 4 platos que requiere literalmente días de planificación, no porque alguien me lo haya pedido, sino porque realmente lo disfruto, o solía hacerlo, de todos modos. El fin de semana pasado fue el cumpleaños número 45 de mi cuñado Nicholas. Pasé 3 días preparando este gran festín: pasta hecha a mano, costillas asadas a fuego lento, del tipo bueno que cuesta más que mis suscripciones mensuales de transmisión combinadas, y este pastel de lava de chocolate que habría hecho llorar a los jueces de los programas de cocina. 14 personas alrededor de nuestra mesa del comedor, todas ellas atiborrándose de comida con la que había estado trabajando como esclavo desde el jueves. Estaba sacando el último plato cuando Nicholas me dio una palmada en la espalda tan fuerte que parte de la salsa se derramó sobre el borde del tazón. Fue entonces cuando lo dijo, sonriendo a todos los que estaban alrededor de la mesa: «Cada familia necesita un remate. Gracias por hacer que el resto de nosotros parezcamos ganadores». Todos se rieron, no una risa educada, sino de esas en las que la gente casi se ahoga con sus bebidas. Hablando de eso, mi hija Josephine, de 17 años, probablemente lo hizo, antes de agregar su pequeña contribución: «Papá es como una toalla de papel mojada». Más risas, esta vez más fuertes. ¿Pero el verdadero truco? Mi esposa de 15 años se reclinó en su silla, con una pequeña sonrisa en sus labios, y dijo: «Honestamente, es más como un Roomba, silencioso, programable y solo útil cuando hay un desastre». La mesa lo perdió por completo. Mi suegra Francis se secaba las lágrimas de los ojos, mi sobrino golpeaba la mesa y allí estaba yo, todavía sosteniendo la salsa con una sonrisa congelada en mi rostro. Esto es lo que pasa con ser el remate familiar: te acostumbras tanto a que suceda que dejas de registrarlo como incorrecto. Es solo ruido de fondo. He estado escuchando estos chistes durante tanto tiempo que me convencí de que eran normales, simplemente bromas de buen humor, la forma en que las familias muestran afecto. Pero algo hizo clic esa noche. Tal vez fue ver a mi hija unirse con tanto entusiasmo. Tal vez yo. Fue la forma en que Stephanie me miró después, sin siquiera comprobar si estaba de acuerdo con ser el blanco de la broma. O tal vez después de 15 años, mi carajo finalmente se rompió. Terminé de servir la cena, sonreí durante el postre y asentí ante los elogios de todos sobre la comida, entre sus pequeños comentarios sobre que soy básicamente un electrodoméstico de cocina glorificado. Incluso cargué el lavavajillas mientras todos se trasladaban a la sala para continuar la fiesta. Esa noche, me quedé despierto junto a mi esposa que roncaba, revisando la galería de mi teléfono: años de fotos familiares, días festivos en los que cociné durante días, cumpleaños en los que preparé los platos favoritos de todos, cenas de aniversario en las que intenté recrear comidas de fechas especiales. Y en cada foto, esa misma sonrisa estúpida y esperanzada en mi rostro, como un perro esperando una palmadita en la cabeza. Nunca he sido del tipo confrontativo, Stephanie siempre manejó ese lado de las cosas en nuestra relación. Pero a las 3 de la mañana, tomé una decisión: había terminado de ser el remate. El domingo por la mañana me levanté temprano como siempre, preparé café y esperé hasta que Stephanie entró en la cocina en busca de cafeína.
Le dije que iba a la tienda a comprar algunas cosas. Apenas levantó la vista de su teléfono. En lugar de ir a la tienda, fui al banco y retiré exactamente la mitad de nuestras cuentas corrientes y de ahorro, ni un centavo más. No estoy tratando de ser un imbécil aquí, solo estoy expresando un punto. Luego conduje hasta la casa de mi hermana Heidi al otro lado de la ciudad. Heidi siempre ha sido la única que ha notado cómo me tratan Stephanie y su familia. La Navidad pasada, de hecho llamó a Nicholas cuando hizo un comentario sobre que yo estaba domesticada. Por supuesto, todos se rieron porque Heidi era demasiado sensible, pero recuerdo la mirada que me dio, lástima mezclada con frustración, como, ¿por qué dejas que te hablen de esta manera? Entonces no tuve una buena respuesta, lo hago ahora. Después de explicarle la situación a Heidi, ella inmediatamente le ofreció su habitación de invitados. Acepté, pero solo temporalmente. Por la tarde, encontré un apartamento de alquiler mensual, nada especial, solo un dormitorio con una cocina decente. Firmé los papeles digitalmente y pagué primero, último y seguridad, todo desde mi nueva cuenta separada. Lo único que dejé en casa fue una nota en la encimera de la cocina: encuentra a alguien más que sea tu remate. Luego desactivé las notificaciones en mi teléfono. Por la noche, tenía 47 llamadas y mensajes de texto perdidos, 23 de Stephanie, 15 de mi hija y el resto de varios suegros. Solo respondí a una de mi hija con, te amo, pero necesito algo de espacio ahora mismo. Hablaremos pronto. El lunes por la mañana llamé a mi amigo Austin. Él mismo ha pasado por un divorcio desagradable y conoce los entresijos. Lo conocí para desayunar, donde me dio un curso intensivo sobre la separación 101, documentar todo, no gastar el dinero conjunto frívolamente, no hablar mal del otro padre con su hijo, cosas básicas, pero importantes. Me tomé una semana libre del trabajo, alegando una emergencia familiar, técnicamente no es mentira. Luego pasé el lunes configurando nuevas cuentas y transfiriendo pagos automáticos para mis gastos personales. Todos los gastos y cancelación de suscripciones conjuntas. Lo siento, Netflix, pero Stephanie puede obtener su propia cuenta si quiere seguir viendo esos documentales sobre crímenes reales que tanto ama. El martes fue cuando mi suegra, Francis, empezó a llamar. Lo dejé ir al correo de voz las primeras 6 veces. El séptimo, finalmente escuché. James, por favor, esto es ridículo. Pase lo que pase, estoy segura de que podemos resolverlo como familia. Stephanie está fuera de sí. Josephine no entiende por qué su padre simplemente los abandonaría. Por favor, llámame. ¿Abandonarlos? Después de 15 años de cocinar, limpiar y ser el saco de boxeo designado por la familia? Eso es rico. En lugar de volver a llamar, pasé la noche recopilando un documento, capturas de pantalla de conversaciones de texto en las que Stephanie me menospreciaba, fotografías de eventos en los que estaba claramente excluido de las actividades familiares y notas de sesiones de terapia a las que había asistido solo, tratando de descubrir por qué nunca me sentí respetado en mi propia casa. El miércoles por la mañana envié este documento por correo electrónico a Francis, Nicholas y algunos otros miembros clave de la familia que habían estado en la cena. Línea de asunto: ¿por qué me fui? Una descripción general de 15 años. Nadie llamó hasta horas después de que se apagara. Entonces mi teléfono volvió a explotar. Nicholas, amigo, fue solo una broma. No seas tan sensible. Francis, no tenía idea de que te sentías así. Necesitamos hablar en persona. Stephanie, ¿cómo te atreves a ventilar nuestros asuntos privados ante toda mi familia? Esto es muy vergonzoso. ¿Notas lo que falta? Cualquier disculpa real. El jueves, Stephanie aparentemente se había dado cuenta de que no regresaría con el rabo entre las piernas. Su tono cambió por completo. De repente todo fue, te extraño mucho.
Nunca me di cuenta de lo mucho que haces por aquí. Josephine y yo cenamos cereales anoche porque ninguno de los dos sabe cocinar nada decente. Demasiado poco y demasiado tarde. Pero admito que una parte de mí sintió una enfermiza satisfacción al saber que estaban luchando sin su chef personal y su saco de boxeo. El viernes por la mañana me reuní nuevamente con Austin, esta vez para discutir términos de separación más formales. Nada definitivo, solo un marco desde el que empezar, algo para demostrar que hablaba en serio. Redactó artículos que, digamos, no eran particularmente favorables para Stephanie. No es injusto, solo realista sobre quien mantuvo en funcionamiento nuestra casa todos estos años. Esa noche, recibí un mensaje de voz entre lágrimas de Stephanie acerca de cómo le negaron el intento de usar nuestra tarjeta de crédito conjunta en el supermercado. Aparentemente, ella nunca se había molestado en darse cuenta de que yo había estado pagando esa factura todo el tiempo. Bienvenido a la realidad, cariño. El sábado, exactamente una semana después de la infame cena, me sentía mejor que en años, como si finalmente me hubiera defendido. Heidi vino a mi nueva casa y le preparé la cena. Nada especial, solo un poco de pasta carbonara y una sencilla ensalada. Pero mientras comíamos, levantó su copa y dijo, a mi hermano, que finalmente se dio cuenta de lo que valía. Casi lloré sobre mi pasta. El domingo por la mañana sonó el timbre de mi puerta. Allí estaban, Stephanie y Francis, con el rímel corrido por sus rostros prácticamente cayendo sobre sí mismos para hablar conmigo. Resulta que una semana sin tu rumba personal realmente puede cambiar tu perspectiva, pero eso es solo el comienzo de esta historia. Actualización 1. En primer lugar, mierda, no esperaba que mi publicación explotara así. Rompe mi bandeja de entrada. Gracias por todos los premios y comentarios de apoyo. Algunos de ustedes están realmente dispuestos a dar la mano por mí, aunque aprecio el sentimiento, no aboguemos por la violencia. Sí, para aquellos que preguntan si esto es real, desafortunadamente, sí. Ojalá tuviera la creatividad para inventar esto. Entonces, cuando terminamos, Stephanie y Francis estaban parados en la puerta de mi apartamento el domingo por la mañana, como si acabaran de ver el final de ese programa donde muere el personaje favorito de todos. No había planeado lo que haría cuando inevitablemente me localizaran. Una parte de mí quería cerrarles la puerta en la cara, la pequeña parte que ha estado creciendo constantemente durante la semana pasada, pero sigo siendo yo, incluso si ya no soy su felpudo. Los dejé entrar. Mi apartamento no es nada lujoso, solo un dormitorio básico con electrodomésticos de cocina de cuando los teléfonos plegables todavía estaban de moda. Francis miró a su alrededor como si hubiera entrado accidentalmente en una trampa. Stephanie siguió secándose los ojos con este pañuelo de papel arrugado que claramente había alcanzado su capacidad máxima hace unos 20 minutos. Les ofrecí agua porque no soy un completo monstruo. Además, literalmente no tenía nada más que ofrecer, mi refrigerador contenía exactamente 3 huevos, un poco de mantequilla, media barra de queso y un paquete de 6. Vida de soltero, ¿verdad? Aunque técnicamente todavía estoy casado, así que tengo una vida de hombre separada. Francisco comenzó con el clásico, hemos estado muy preocupados por ti, que en realidad significa, nos ha molestado tu ausencia. Solo asentí y esperé. Una cosa acerca de ser el tipo tranquilo en una familia de conversadores es que eres muy bueno con los silencios incómodos. Pasaron aproximadamente 45 segundos antes de que Stephanie se desmoronara. Ella se lanzó a todo este discurso acerca de que nunca tuvo la intención de lastimarme, que los chistes eran solo la forma en que su familia mostraba amor, que no se dio cuenta de que los tomaba tan en serio. Iluminación de gas estándar 101. He escuchado variaciones de esto tantas veces a lo largo de los años que prácticamente podría recitarlo junto con ella. Cuando terminó, le hice una pregunta, si Nicholas hubiera dicho esas cosas sobre ti, ¿te habrías reído? La expresión de su cara no tenía precio,
como si acabara de pedirle que me explicara la física cuántica mientras hacía malabarismos con motosierras en llamas. Francis intervino entonces, hablando de cómo las familias tienen dinámicas diferentes y de cómo yo siempre he sido muy sensible, y tal vez había malinterpretado la intención detrás de los comentarios. El movimiento clásico de Francis, reescribir la realidad para convertir a su familia en los héroes de cada historia. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación de esa noche. Sí, lo grabé. No toda la cena, solo la porción de James es básicamente un electrodoméstico. Llámelo un momento de claridad en la niebla de la humillación. Empecé a grabar después del comentario inicial de Nicholas, solo que no lo sé. Tal vez fue el instinto, o tal vez una parte de mí sabía que necesitaría pruebas más tarde cuando intentaran minimizar lo sucedido. Escuchar esos comentarios reproducidos en sus propias voces, con una risa tan clara y cruel, fue diferente. El rostro de Stephanie pasó por todo este viaje, desde la defensiva hasta la conmoción y la genuina vergüenza. Francis se limitó a mirar al suelo como si fuera a abrirse y tragársela. Cuando terminó la grabación, les dije que llevaba años recopilando momentos similares. No intencionalmente al principio, pero como alguien a quien despiden con regularidad, comienzas a guardar recibos, capturas de pantalla de mensajes de texto, correos electrónicos antiguos, incluso algunas notas escritas a mano de cumpleaños y aniversarios que parecían dulces en la superficie pero que tenían estas pequeñas insinuaciones incrustadas en ellas. Mi favorito personal: feliz cumpleaños al hombre que demuestra que ni siquiera las habilidades culinarias pueden compensar la falta de ambición. Encantador, ¿verdad? Fue entonces cuando Stephanie lanzó la primera bomba. Nicholas había estado en su casa todas las noches de esa semana, diciéndole que yo estaba pasando por una especie de crisis de la mediana edad y que volvería una vez que recordara de qué lado estaba untado mi pan con mantequilla. Aparentemente, también había estado entrenando a Josephine para que me desconcertara, diciéndole que los hombres a veces necesitan hacer pequeños berrinches para sentirse importantes. La segunda bomba: Nicholas estaba en serios problemas financieros, como si estuviera a punto de perder su casa. Resulta que el señor exitoso había estado haciendo algunas inversiones cuestionables y estaba apalancado hasta los ojos. Su esposa ni siquiera lo sabía. La única razón por la que Stephanie lo sabía era porque le había pedido dinero prestado, mucho dinero, apenas 2 días antes. Una parte de mí se sintió mal por él, una parte más pequeña de lo que cabría esperar. Le pregunté a Stephanie qué quería exactamente de mí. ¿Estaba aquí para disculparse o simplemente para hacerme regresar a casa y retomar mi papel como saco de boxeo emocional / chef personal de la familia? Ella comenzó a llorar de nuevo, pero no con las lágrimas manipuladoras que estaba acostumbrada a ver cuando no se salía con la suya. Parecían diferentes, de algún modo más crudos. Ella admitió que nunca había tenido que pensar en cómo me afectaron sus palabras porque nunca le respondí. Que ver esa recopilación de pruebas que les había enviado a todos había sido como verse de repente a través de los ojos de un extraño, y no le gustó lo que vio. Francis estaba más tranquilo pero asintió. Luego dijo algo que realmente me sorprendió: he visto a mi hija tratarte exactamente como mi marido me trató a mí durante 40 años, y nunca dije nada porque pensé que así es como funcionan los matrimonios. Bueno, maldita sea. Me gustaría decir que los perdoné inmediatamente y nos dimos un abrazo grupal, pero no es así como funciona la vida real. Les dije que necesitaba tiempo, que no regresaría a casa de inmediato, en todo caso. Que si había alguna posibilidad de salvar nuestra relación, necesitaríamos asesoramiento, no solo Stephanie y yo, sino también asesoramiento familiar con Josephine. Se fueron conmocionados, pero creo que con una nueva comprensión de la situación. Eso fue el domingo. El lunes trajo su propio drama. Me estaba calentando. Un triste almuerzo helado. En el trabajo, cuando Nicholas aparecía en la sala de descanso como una especie de aparición mal vestida, nunca sabré cómo logró pasar la seguridad del edificio.
Hizo la rutina de hombre a hombre, hablando de cómo las familias pasan por momentos difíciles y los hombres de verdad no se marchan cuando las cosas se ponen difíciles. Rico proveniente de un tipo que, según Stephanie, ocultaba importantes problemas financieros a su propia esposa. Esperé hasta que terminó su pequeño discurso y luego le pregunté cómo le estaba yendo a su cartera de inversiones estos días. El color desapareció de su rostro más rápido que el agua que cae por un desagüe roto. Empezó a tartamudear algo sobre asuntos familiares confidenciales. Simplemente sonreí y le dije que estaría encantado de hablar de mi matrimonio con él justo después de que explicara a sus clientes por qué había estado moviendo su dinero a empresas de alto riesgo sin revelarles la información adecuada. En realidad no sabía si esto era cierto, pero según su reacción, había dado en el blanco bastante cerca. Se fue sin decir una palabra más, pero aparentemente fue directamente a Francis para quejarse de cómo lo había amenazado. No lo había hecho. Los hechos no son amenazas. El martes recibí mi primer mensaje de texto de Josephine que no estaba lleno de desdén adolescente. Preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café durante el fin de semana solo para hablar. No hay promesas, dijo, pero había estado pensando en algunas cosas. Progreso, supongo. El miércoles fue cuando la realidad financiera realmente comenzó a afectar a Stephanie. Ella llamó, lo dejé ir al correo de voz, diciendo que la habían rechazado al intentar usar la tarjeta de crédito en el supermercado por segunda vez. Al parecer, ella nunca se había molestado en darse cuenta de que yo había estado manejando todas las facturas durante años. Bienvenido a la edad adulta, cariño. El jueves, Austin, mi amigo que me ha estado ayudando a superar este lío, trajo los documentos formales de separación. No eran vengativos, no estoy tratando de dejar a Stephanie en la indigencia, pero fueron justos, una división equitativa de los activos y al mismo tiempo reconocían mis contribuciones al hogar más allá de lo financiero. También incluía una descripción detallada de todo el trabajo emocional que había estado brindando, cocinar, limpiar, administrar el calendario social y escolar de Josephine, mantener relaciones con ambos lados de la familia, etc. Austin sugirió que pospusiera el envío de ellos por unos días, dejar que la realidad de la situación se marinara un poco más, como un buen filete. Algunas cosas mejoran con el tiempo. Mira, las metáforas de la comida no puedo evitarlo. El viernes por la noche fue el partido de lacrosse de Josephine. Nunca me había perdido uno antes, y se sentía extraño no estar allí aplaudiendo torpemente desde un lado mientras intentaba no avergonzarla con mi existencia. En lugar de eso, le envié una entrega de sus bocadillos favoritos después del juego con una simple nota, orgullosa de ti, siempre. Con amor, papá. Austin fue al juego, su hija juega para el mismo equipo e informó que Stephanie, Francis y Nicholas estaban allí luciendo miserables. Josephine anotó 2 veces pero no celebró con ellos después de pequeñas victorias. El fin de semana trajo otro acontecimiento inesperado, la esposa de Nicholas me llamó. Nunca hemos sido cercanos, de ella siempre parecía compartir. La visión que tenía su marido de mí como una broma familiar la hacía parecer desesperada. Aparentemente, Nicholas había estado ocultando su situación financiera durante años, y mi comentario en el trabajo la había impulsado a investigar un poco. Encontró declaraciones escondidas en la oficina de su casa que mostraban que estaban a punto de perderlo todo. Me sentí mal por ella, a diferencia de mí, ella realmente no tenía idea de lo que estaba pasando en su matrimonio. Le sugerí que hablara con un asesor financiero y posiblemente con un abogado, no para ser malicioso, sino porque necesitaba protegerse. El domingo, 2 semanas después de la cena que lo cambió todo, algo cambió. Stephanie dejó de llamarme para rogarme que volviera a casa y empezó a preguntarme qué podía hacer para arreglar las cosas. Francis envió un correo electrónico real, no un mensaje de texto, con una disculpa detallada que demostraba que ella realmente había estado reflexionando sobre su papel a la hora de permitir la dinámica familiar.
Incluso la esposa de Nicholas me envió un mensaje de texto para agradecerme por el consejo. Había congelado sus cuentas conjuntas justo antes de que Nicholas intentara vaciarlas. La mayor sorpresa vino de la mano de Josephine. Ella apareció en mi departamento el domingo por la tarde, sola, sin previo aviso, solo un mensaje de texto desde abajo: «Estoy aquí, ¿podemos hablar?». De alguna manera parecía más pequeña, parada en mi puerta, menos como la adolescente confiada que se había reído de que me compararan con un Roomba y más como la niña que solía quedarse dormida sobre mi pecho viendo documentales de naturaleza. Nuestra conversación no fue fácil, hubo lágrimas, en su mayoría suyas, algunas mías, acusaciones, justas, finalmente, una disculpa genuina. Admitió que me había estado tratando de la forma en que veía que me trataban todos los demás, como si fuera desechable, sin importancia. Dijo que había empezado a ver al consejero escolar y a hablar sobre cómo trata a la gente, especialmente a mí. Luego hizo la pregunta que me rompió el corazón y al mismo tiempo me dio esperanza: ¿crees que algún día volverás a casa, papá? Le dije la verdad: no lo sé, pero sí sé que nunca más seré el saco de boxeo de la familia. Cuando se iba, se volvió y dijo: mamá se mudará mañana con la abuela Francis. No puede pagar la casa sin ti, y pensé que deberías saberlo. Y eso nos lleva a ayer lunes, 3 semanas desde que todo cambió. Estaba llegando a casa del trabajo cuando sonó mi teléfono con un mensaje de texto de Stephanie: esta vez necesitamos hablar de verdad. Sin llantos, sin excusas, solo habla. Acepté encontrarme con ella en una cafetería, territorio neutral. Lo que me dijo allí cambió todo una vez más, pero tendré que esperar a la tercera parte porque esto ya es mucho más largo de lo que pretendía y mi cena congelada está empezando a oler como si se estuviera quemando. Gracias por escuchar, Reddit. A veces, después de todo, el remate familiar se ríe el último. Finalmente, una actualización: gracias por todo el apoyo, premios y comentarios en mis publicaciones anteriores. No voy a mentir, leer algunas de tus sugerencias de venganza ha sido divertido y un poco preocupante. Todos necesitan terapia. Yo también, pero eso no viene al caso. Entonces, cuando lo dejé, estaba a punto de encontrarme con Stephanie en una cafetería después de que ella me envió un mensaje de texto preguntándome: elegí este lugar en el centro que hace estos ridículos panecillos de canela del tamaño de tu cara, no porque quisiera tratar a Stephanie, sino porque si la conversación iba mal, al menos tendría azúcar para consolarme. Alimentación emocional, FTW. Llegué 15 minutos antes porque la puntualidad está integrada en mi ADN en este momento. Pedí mi habitual café negro que sabe a filtrado en una bota vieja, como a mí me gusta, y me agarré a una mesa en un rincón desde donde podía ver la puerta. Stephanie llegó 5 minutos tarde, lo habitual, pero algo andaba mal. Primero, no llevaba maquillaje, algo que he visto quizás 3 veces en todo nuestro matrimonio. En segundo lugar, llevaba una carpeta de papel manila lo suficientemente gruesa como para hacer la tesis de alguien. En tercer lugar, parecía nerviosa. Stephanie no se pone nerviosa, lo hace confiada, irritada o apasionada. Los nervios son territorio nuevo. Se sentó sin pedir nada, lo cual fue otra señal de alerta. Esta mujer normalmente no puede funcionar sin su caro capuchino. Dejó la carpeta sobre la mesa entre nosotros, respiró hondo y dijo 6 palabras que nunca pensé que escucharía de ella: creo que necesito ayuda, James. No, tenemos que hablar de que vuelvas a casa. No, la familia te extraña. Ni siquiera un «lo siento por todo», sino una admisión de que ella personalmente necesitaba ayuda. La carpeta contenía impresiones de terapeutas de nuestra zona que se especializan en asesoramiento familiar. Ya había concertado una cita para ella misma, solo para ella, no para terapia de pareja, ni para terapia familiar, sino para Stephanie. Me dijo que había pasado la semana pasada pensando realmente en nuestro matrimonio, en cómo me trataba,
en el ejemplo que le estaba dando a Josephine. Ella admitió algo que me golpeó como un camión. Siempre le había molestado que yo pareciera contento con mi vida mientras ella luchaba constantemente por más, más, más. Mi felicidad con las cosas simples la hacía sentir inadecuada de alguna manera, por lo que había desarrollado el hábito de menospreciarme para sentirse mejor. No era una excusa, dijo, solo una comprensión que había tenido mientras estaba despierta a las 3 de la mañana en el sofá cama de Francis, que huele vagamente a naftalina y decepción. Le pregunté por qué ahora. ¿Por qué, después de 15 años de tratarme como el felpudo de la familia, de repente estaba teniendo esta epifanía? Su respuesta fue sorprendentemente honesta, porque finalmente te defendiste y eso me aterrorizó. Ella nunca había considerado que yo podría irme. En su mente, yo era la estable, la constante, la que siempre estaría ahí sin importar cómo me trataran. Mi partida destrozó toda su visión del mundo. Había más en la conversación, en realidad, duró 2 horas, pero la esencia era la siguiente: Stephanie quería cambiar, quería trabajar en sí misma, quería trabajar en nuestro matrimonio si yo estaba dispuesta. Pero ella entendió si no lo estaba. Le dije que necesitaba pensarlo, que la terapia era un buen comienzo, pero que aún no estaba lista para regresar a casa. Que necesitaría ver cambios consistentes, no solo promesas. Ella asintió y deslizó la carpeta hacia mí. Léeme dentro, más allá de la información del terapeuta, había una pila de papeles. Reconocí el acuerdo de separación que Austin me había ayudado a redactar. Había firmado cada página y, al final de la última página, había escrito a mano: espero que nunca necesitemos esto, pero entiendo por qué lo necesitas. Eso fue el lunes. El martes trajo otra sorpresa, un mensaje de texto de Nicholas. Necesito hablar. Mi oficina, 2 de la tarde. Mi primer instinto fue decirle dónde dejar su petición, pero la curiosidad se apoderó de mí. Estuve de acuerdo, pero establecí mis propios términos. Nos encontraríamos en la cafetería cerca de mi trabajo, no en su oficina, donde él tendría la ventaja de jugar en casa. Nicholas apareció con aspecto de haber envejecido 10 años en 3 semanas. El costoso reloj ya no estaba, también lo fue el polo de diseñador. Llevaba una camisa normal con una mancha de café en el puño. Fue directo al grano: su castillo de naipes financieros se estaba derrumbando. 3 clientes habían retirado sus negocios después de escuchar rumores sobre sus estrategias de inversión, que, para ser claros, nunca difundí. La gente habla, especialmente cuando se trata de dinero. Su esposa había congelado sus cuentas y se estaba quedando con su hermana, y Francis se había negado a rescatarlo porque, y este fue el truco, decidió que era hora de que él enfrentara las consecuencias por una vez en su vida. Casi me ahogo con mi café. Nicholas no se disculpó por cómo me había tratado a lo largo de los años, no directamente, pero admitió que siempre había estado celoso de mi relación con Stephanie. No de una manera extraña, sino porque ella y yo teníamos algo estable mientras que su propio matrimonio se había construido sobre las apariencias y el materialismo. Luego me preguntó si podía hablar con su esposa, hablarle bien y decirle que estaba tratando de cambiar. La ironía era deliciosa, mejor que el rollo de canela que había comido por estrés el día anterior. El chiste familiar era ahora el mediador familiar. Le dije que lo consideraría si aceptaba 2 condiciones. Primero, tuvo que disculparse públicamente por su comentario en la cena. En segundo lugar, tenía que ordenar sus finanzas y ser honesto con su esposa en todo. Estuvo de acuerdo tan rápido que casi me sentí mal por él, casi. El miércoles, Josephine envió un mensaje de texto preguntándole si podía venir después de la escuela. Ella se había convertido en una visitante habitual de mi pequeño y triste apartamento, y por lo general traía tareas o ensayos de solicitud de ingreso a la universidad para que yo los revisara. Esta vez trajo algo más, un folleto de orientación de la escuela. Ella había estado hablando con el consejero sobre su comportamiento hacia mí y quería mi perspectiva sobre algunas cosas que habían discutido.
Tuvimos una conversación realmente cruda sobre la dinámica familiar y el respeto, sobre cómo los niños a menudo modelan el comportamiento que ven en otros adultos, sobre cómo mi silencio a lo largo de los años le había enseñado sin querer que estaba bien tratarme como a un ciudadano de segunda clase en mi propia casa. Me preguntó si pensaba que era una mala persona. Dios, eso me rompió. Le dije la verdad, que es una de las mejores personas que conozco, simplemente joven y todavía resolviendo las cosas. Que cometer errores no te hace malo, negarse a aprender de ellos sí lo hace. Antes de irse, mencionó que Stephanie había estado diferente últimamente, más tranquila, más reflexiva. La noche anterior había pillado a su madre llorando mientras miraba viejas fotos familiares. Progreso, supongo. El jueves fue Acción de Gracias. Sí, ese día de Acción de Gracias, el que había estado planeando durante meses antes de que todo implosionara. En el que normalmente pasaba 3 días cocinando mientras todos los demás veían fútbol y se quejaban de que la cena aún no estaba lista. Lo había olvidado por completo hasta que Francis llamó el miércoles por la noche preguntando cuáles eran nuestros planes, como si todavía hubiera una hora colectiva que me incluyera. Le dije que no tenía planes, que imaginaba que este año se encargarían del Día de Acción de Gracias sin mí. Hubo una larga pausa antes de que ella dijera algo que realmente me hizo dejar el tenedor de la televisión. ¿Y si cocinamos para ti este año? Me reí, no pude evitarlo. La idea de que Francis, Stephanie y Josephine intentaran cocinar una comida de Acción de Gracias era como imaginar a 3 gatos intentando construir muebles de IKEA, un caos técnicamente posible pero garantizado. Pero Francisco hablaba en serio. Ella admitió que habían estado buscando recetas en línea, viendo videos de cocina e incluso practicando hacer puré de papas, que aparentemente resultó un poco grumoso pero comestible. La idea era a la vez conmovedora y divertida. Estuve de acuerdo con una condición: lo hacemos en mi departamento, no en la casa. El territorio neutral todavía se sentía importante. Aparecieron el jueves por la mañana con bolsas de supermercado llenas de ingredientes, ninguno de los cuales coincidía con ninguna receta tradicional de Acción de Gracias que había visto. Stephanie había impreso instrucciones paso a paso con fotografías. Josephine había descargado una aplicación de cocina que te grita si estás haciendo las cosas mal, sus palabras, no las mías. Me senté en la pequeña mesa de mi cocina tomando café y observándolos navegar por el limitado espacio de mi cocina como en un caótico programa de cocina. Francis seguía preguntando dónde estaban las cosas, olvidando que solo había estado en este apartamento durante 3 semanas y que apenas tenía lo esencial. Stephanie casi activó la alarma de humo 2 veces. Josephine era sorprendentemente competente con el cuchillo, algo que me pareció a la vez impresionante y ligeramente preocupante. Ofrecí consejos solo cuando me lo pidieron, lo cual era frecuente. A las 3 de la tarde, de alguna manera habían producido una comida que era comestible. El pavo estaba un poco seco por fuera, demasiado rosado cerca del hueso. El relleno era extrañamente dulce porque Josephine malinterpretó cucharada como taza de té, ni siquiera es broma. La cazuela de judías verdes fue el plato que tuvo más éxito, sobre todo porque provenía de latas y era difícil estropearla. Pero lo intentaron, realmente lo habían intentado. Mientras nos sentábamos a comer, Francis levantó su copa y dijo: James, quiero disculparme por años de ver cómo te trataron y no decir nada, por educar a mi hija para que pensara que estaba bien menospreciar a su pareja por no apreciar todo lo que has hecho por esta familia. Stephanie fue la siguiente, con la voz ligeramente temblorosa. Lamento haberte dado por sentado, por convertirte en el blanco de las bromas, por enseñarle a Josephine que estaba bien faltarte el respeto. Estoy trabajando para ser mejor, ¿y yo? Un día, espero que puedas perdonarme. Josephine, siempre la dramática, había escrito su disculpa en la aplicación de notas de su teléfono. Papá, lamento haberme reído cuando el tío Nicholas te llamó el chiste familiar. No eres una toalla de papel mojada ni un roomba.
Eres la persona que revisa mis tareas, me prepara el almuerzo y recuerda que medicamentos me dan sueño. Eres mi papá, y yo fui un imbécil, y lo siento muchísimo. No voy a mentir, lloré un poco. Pero antes de que pudiera decir algo, sonó el timbre de mi puerta. Era Nicholas, luciendo incómodo con un suéter sencillo, sosteniendo una botella de vino. Su esposa estaba con él, lo cual no esperaba. Ella me dio una pequeña sonrisa que parecía genuina. Los invité a pasar, aunque el apartamento ya estaba abarrotado con 4 personas. Nicholas miró el pavo ligeramente destrozado, el puré de papas con grumos y el relleno extrañamente dulce, luego hacia mí. Respiró hondo y dijo frente a todos: James, lamento el comentario de la cena, por años de tratarte como si fueras menos que yo, por tratar de poner a tu familia en tu contra. Cuando finalmente te defendiste, me equivoqué y estoy tratando de hacerlo mejor. Su esposa le apretó la mano, en una muestra silenciosa de apoyo. Más tarde, me dijo que Nicholas había confesado todo, su situación financiera, su trato hacia mí a lo largo de los años, todo eso. Ahora estaban en terapia, tanto de pareja como financiera. Habían reducido el tamaño de su casa y tenían un presupuesto estricto. Nicholas estaba reconstruyendo su negocio de la manera correcta, con ella como un socio igualitario. Comimos juntos esa comida imperfecta de acción de gracias. La conversación fue forzada a veces, Nicholas. El esfuerzo que todos estaban haciendo, pero la confianza tarda más en reconstruir que romper. Estaba dispuesto a probar la terapia de pareja para ver dónde estaban las cosas. Después de algunas sesiones, ella asintió, luciendo a la vez decepcionada y comprensiva. Luego me preguntó si los ayudaría con la cena de Navidad y añadió rápidamente, no para cocinarla para nosotros, solo para enseñarnos cómo hacerlo. Me encontré diciendo que sí incluso antes de pensarlo bien. Eso fue hace un mes. Desde entonces, hemos tenido 4 sesiones de asesoramiento para parejas que han sido a la vez incómodas y esclarecedoras. He cenado con Josephine 2 veces por semana, a veces en mi casa, a veces en restaurantes. Nicholas y su esposa están reconstruyendo poco a poco su vida financiera y él no ha hecho ni una sola broma a mi costa. El fin de semana pasado fui a la casa a recoger más cosas. Parecía diferente de alguna manera. Stephanie había reorganizado la sala de estar y reemplazado algunas de las obras de arte con fotografías que yo había tomado en nuestros viajes. La cocina estaba más limpia de lo que la había dejado. Había un plan de comidas en el refrigerador escrito a mano por Josephine con enlaces de YouTube para instrucciones de cocina. Stephanie me preguntó si quería quedarme a cenar, ella había hecho lasaña siguiendo mi receta. No fue perfecto, los fideos estaban un poco cocidos y la salsa un poco aguada, pero lo había intentado de verdad. Me quedé. Hablamos de cosas reales, no solo de horarios y facturas, de lo que ambos queríamos de la relación, de la vida, de dónde nos habíamos equivocado y cómo hacerlo mejor. Después de cenar, cuando me iba, Stephanie me preguntó si consideraría volver a casa después del año nuevo, no como la cocinera de la familia o el saco de boxeo emocional, sino como su esposo, el padre de Josephine, un socio igualitario. Le dije que lo pensaría y lo digo en serio. Ayer fue Navidad. Pasé la mañana en casa de mi hermana Heidi y luego fui a cenar a casa de Francis, una cena que ellos prepararon con una mínima ayuda de mi parte. Nicholas y su esposa estaban allí, más tranquilos que en años anteriores pero aparentemente más felices de una manera más tranquila. Después de la comida, Nicholas levantó su copa hacia James, quien tuvo el coraje de alejarse y la gracia de dejarnos intentar hacer las cosas bien. Todos levantaron sus copas. Nadie se rió de mí, nadie hizo una broma a mi costa. En cambio, me miraron con algo que rara vez había visto en ellos antes, respeto. No sé qué sucederá después, si regresaré a casa o mantendré mi independencia por más tiempo, si Stephanie y yo nos reconciliaremos completamente o eventualmente decidiremos separarnos de manera más permanente,
Si Nicholas mantendrá su nueva humildad o recaerá en viejos hábitos. Lo que sí sé es esto, ya no soy el chiste de la familia y eso, más que cualquier elaborado plan de venganza, se siente como la victoria definitiva.